en este mes de noviembre. Romanos capítulo 3. Vamos a leer versículos 21 al 26. Hermanos, este es un estudio de la palabra, ¿ok? Es un estudio. Si usted tiene una jacket puesta, quítesela, porque la jacket lo hace, le da más calor. Entonces, a medio estudio, usted, ¿verdad? ¿Me entiende? Algunos que se ponen a roncar y sudando ahí con la... hay heat aquí en el templo, así que no puede tener usted frío, pues, ¿verdad? Es un estudio de la palabra. Y es bueno que usted ponga atención, hermano, porque de repente alguien le hace una pregunta a usted de la escritura y usted no sabe qué contestar, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios tiene 28 años de estar escuchando la palabra, ¿no es cierto? Así es que vale la pena que prestemos atención a estas cosas. Vamos a hacer algo, vamos a leer Romanos capítulo 3. Quiero hablar acerca de la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe, que lo dice el texto. Y lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60, que es la Biblia que tenemos, y luego vamos a echarle un vistazo a la versión internacional. Dice la palabra del Señor así, leo para ustedes: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios, testificada, mire usted, la justicia de Dios testificada por la ley y también por los profetas. Ahora, póngale atención al versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Ese es el estudio. La justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién, iglesia? En Jesucristo. ¿Para cuántas personas? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otro versículo, son palabritas que hay en todos estos textos que tenemos que prestar atención. Dios puso como propiciación. Ya vamos a explicar qué significa eso. Dice que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en la sangre. ¿La sangre de quién, hermanos? En la sangre de Cristo. Para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia, que es lo que estamos hablando. La justicia de Dios por medio de la fe. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su gran paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, mire qué privilegio, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿A quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Nosotros, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Ahora, echémosle un vistazo a la Nueva Versión Internacional. Los mismos versículos. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Una vez más, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero una vez más, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Notemos que en la versión 60 esa palabra dice propiciación. Y en esta versión dice expiación, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia, la justicia de Dios. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, mire qué lindo, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Amados míos, en el tiempo presente Dios ha ofrecido a Jesucristo
para manifestar su justicia. De este modo, de esta manera, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, iglesia. La Biblia presenta a Dios como un juez justo, ¿no es cierto? Dios es justo. 3 personas creen que Dios es justo. ¿Dios es justo? Ah, qué bueno. Los de atrás no están convencidos todavía. ¿Dios es justo? Qué bueno. No me grite, pues. Por ejemplo, abusada hermanita linda, por favor. Abraham reconoció a Dios como el juez de toda la tierra. En Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Mire usted cómo Abraham reconoció a Dios como el juez de toda la tierra. En el canto de Moisés se reconoce la justicia y la rectitud también, porque estamos hablando de la justicia divina. En Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Mire usted, Abraham reconoce a Dios como el juez de toda la tierra. Moisés lo reconoce como la justicia y la rectitud. Pablo le llama el juez justo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que juez justo. Ahí lo tenemos. En aquel día el escritor a los hebreos lo llama el juez de todos en Hebreos capítulo 12 versículo 23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, el juez de todos. Cuando hablamos de Dios como juez, tenemos que hablar de términos legales. Esto es bien importante entenderlo. La ley de Dios desde la creación del hombre. Recordemos que Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado, pero que Adán y Eva pecaron por decisión propia. Luego la ley de Dios menciona 2 enunciados que dicen 2 cosas bien sencillas. El alma que pecare, esa morirá. Esa es una. Lo encontramos en Ezequiel 18:4. La hermana se va a despintar las uñas ahora con tanto versículo que vamos a ver. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. El alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué pasa con esa alma? Morirá. ¿Usted ha pecado? Entonces, ¿qué le toca? Se da cuenta por andar haciendo esas cosas. La segunda es prácticamente lo mismo, pero lo encontramos en Romanos 6:23. Una dice: el alma que pecare va a morir. Y la segunda dice que la paga del pecado es muerte. Una vez más, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra que vimos hace un rato, la palabra propiciación, significa aplacar o satisfacer, y concretamente se refiere a Dios. La propiciación es un acto entre 2 partes que implica apaciguar la ira de alguien que está, escuche esto, ofendido y necesita ser reconciliado con esa persona. Esas 2 palabras, expiación y propiciación, aquellos que están leyendo en inglés atonement, es la misma palabra, significa exactamente lo mismo. Propiciación significa expiación. El significado de esta palabra expiación es la ofrenda de un sacrificio de sangre. Eso es. Hermanos, para verlo en palabras sencillas, antes de conocer a Dios, todos los que estamos acá, la Biblia declara, que el que es amigo del mundo, que es con Dios, es enemigo de Dios. La Biblia declara que una persona que no tiene a Cristo en el corazón está separado de Dios. La Biblia declara que tenemos que reconciliarnos con el Señor. Ahora, iglesia, ustedes que son tan abusados con las Sagradas Escrituras,
Ustedes que conocen la palabra de Dios, ¿qué pasa con la persona que no recibe a Cristo en el corazón? ¿A dónde va? ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Punto. Esa es la ley divina. Ahora, habiendo dicho eso, en el Antiguo Testamento, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios tuvo que, ¿se acuerda usted que los vistió de delantales, verdad? Es decir, se tuvieron que morir unos animales inocentes para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Murieron esos animales inocentes. Desde entonces no existe perdón de pecados sin el derramamiento de la sangre. Es necesario derramar la sangre para el perdón de los pecados. Así fue a través de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, quiero que veamos algunos textos. Estoy introduciendo la situación, ¿ok? Como a las 9 comienza el sermón. Hebreos 9, no se asuste, estoy bromeando. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado. Un momento, quiero que me equivoqué. Hebreos 9:22. Ay, Dios mío, no digo. La otra uña, hermana, es la que hay que poner. Esa. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y ahí tenemos el versículo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es que usted lee el Antiguo Testamento y usted lee, hermano, cantidad de sacrificios por aquí, sacrificios por allá, los sacrificios del pueblo. El pueblo de Israel tenía una gran cantidad de celebraciones y esas celebraciones había que derramar la sangre de los animales para el perdón de los pecados. Sin embargo, en Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, quiero que vea despacio ese versículo, 10:4, ahí está. La sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice ahí? Ahora, un momento. ¿Cómo está eso entonces que se derramaba la sangre de los animales para el perdón de los pecados? Pero aquí está diciendo el escritor de los Hebreos que la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por tanto, los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento solamente eran una representación, un tipo o una sombra de lo que vendría. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que los pecados del mundo eran simplemente cubiertos en ese entonces. Todos los pecados que se cometieron en el Antiguo Testamento fueron cubiertos. Y mira, yo escuché una explicación que me gustó bastante hace mucho tiempo ya. Y es que una manera de ilustrar esta situación es como cuando usted tiene una deuda en el banco. Usted debe una cantidad X al banco y está pagando todos los santos meses de su vida. Pero de repente se le traban las carretas a usted. Pierde el trabajo, la razón que sea, usted ya no puede, póngale que es la casa la que debe o es el carro el que debe, ya no puede seguir pagando su casa o su carro. Entonces usted sabe que aquí pues el banco al que usted le debe, a la vuelta de unos meses, cuando usted menos sienta, le llegan a su casita y le quitan lo que usted tiene porque usted ha dejado de pagar. Pero si usted se anticipa y usted va al banco y le dice a los señores del banco: miren, yo ya no puedo pagar, pero quiero que hagamos un arreglo porque no quiero perder lo que yo he comprado, mi carro o la casa. Hagamos un arreglo. Y el banco le dice a usted: mire, el único arreglo que nosotros podemos hacer es este. Páguenos los intereses todos los meses. Usted nos paga los intereses mientras usted se recupera, mientras usted consigue trabajo, y cuando usted pueda, entonces nos comienza a pagar el capital. Sí está conmigo, ¿verdad? En esto. Entonces, eso es más o menos una idea de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Toda la sangre de los animales que se estuvo derramando en todo el Antiguo Testamento, ¿sabe qué fue lo que hizo? Pagar los intereses. Eso fue lo que se hizo. La deuda siempre la tiene, Señor. Usted sigue debiendo el capital porque usted pagó intereses nada más. Pero cuando Cristo, que tenía la sangre perfecta, derramó su sangre en la cruz, Él dijo esa palabra tetelestai,
que significa consumado es. Cristo hizo el pago total de la deuda. Con la sangre de Cristo, hermano, ya no tenemos más deuda nosotros. El banco no puede venir a decirle a usted, mire, usted debe, ya no debemos más nada, porque la deuda se pagó en full, se pagó en su totalidad. Toda la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, no podía quitar los pecados, podía cubrir los pecados nada más. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo venir a él al Jordán para ser bautizado, ¿cuáles fueron las palabras de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita ¿el qué? Los pecados del mundo. Ahora, miren, hermano, en todos los seminarios y los institutos bíblicos del mundo, cuando se estudia la justicia de Dios por la fe, se presenta un problema que ustedes más de alguna oportunidad lo habrán escuchado. Y yo les hago la pregunta a ustedes. Si usted tuviera aquí enfrente un trono donde está sentado Dios, imagínese usted un trono con Dios sentado en su trono, imagínese, rodeado de luz. Y usted tiene aquí el banquillo de los acusados. Vamos a poner a una persona en el banquillo de los acusados. A una persona cualquiera. Vamos a poner a Pablo Escobar Gaviria. Dicen que este hombre mató más de 3,000 personas, dicen, ¿verdad? En Colombia. Entonces, hermano, yo pongo al señor Pablo Escobar en el banquillo de los acusados. Y se abre el jurado para todas las personas que quieran venir al juicio. ¿Quiénes cree usted que van a venir al juicio? Todas aquellas víctimas, ¿verdad? Todas aquella mamá, aquel papá que vio cuando le mataron a su hijo, que vio las atrocidades, que vio a esos sicarios hacer una gran barbaridad de situaciones, una gran cantidad de cosas. Ponga usted ahí a Pablo Escobar, ponga usted a Manuel Antonio Noriega, si usted quiere, ¿verdad? Este hombre de panameño, qué sé yo. Y tenemos a Dios aquí. Comenzamos el estudio diciendo que Dios es justo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, Dios es justo. Si este hombre pide perdón a Dios en ese momento, ¿qué cree usted que haría Dios? ¿Lo perdona o no lo perdona? Yo le pregunto a usted una cosa, ¿usted cree que es justo perdonar a ese hombre? Esta no es la pregunta que estoy haciendo, si Cristo pagó o no pagó. La pregunta es, ¿usted cree que es justo perdonarlo? ¿Qué cree usted que diría la audiencia que está aquí en el momento que Dios le diga, señor Pablo, usted está perdonado? ¿Qué cree que diría la audiencia? Exactamente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones, ese es uno de los temas que se tratan en los seminarios cuando el pastor se va a tomar un cafecito con un pan y deja a los estudiantes discutir la situación, ¿verdad? Pero entonces vámonos nosotros a Romanos, el pasaje con el que comenzamos, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Y miren, mis queridos y amados hermanos, la deuda que se tiene con la sociedad es completamente distinta de la deuda que uno puede tener con Dios. Porque la sociedad no te va a perdonar nunca. La sociedad dice, ese mal que tú has hecho, tú mereces pagarlo. Esa es nuestra manera de juzgar las cosas. Las cosas que la persona ha hecho, tiene que pagarlas. Ese hombre ha sido un desgraciado, ese hombre ha sido un malo, ese hombre ha sido aquí, ese hombre ha sido allá. Y eso le voy a decir algo. La deuda que se tiene con la sociedad se paga. Y este señor, Manuel Antonio Noriega, para aquellas personas que no saben de este señor, él pues fue una persona mala. Estuvo en la cárcel por muchísimos años, estuvo en Francia, terminó muriendo a los 83 años en un hospital en Panamá. Pero lo que me quiero referir es, nosotros tuvimos a un predicador aquí, que ya está en la presencia del Señor,
que nos contó que Manuel Antonio Noriega recibió a Cristo en su corazón en una cárcel. Y no solamente recibió al Señor, los señores de la cárcel permitieron que se llegara a la cárcel y se le diera estudio de discipulado a este hombre. Y este hombre recibió el discipulado por una gran cantidad de años y demostró dentro de la cárcel un arrepentimiento genuino. Pidió pasar por las aguas, lo bautizaron. Cuando en Panamá se dieron cuenta lo que este hombre había hecho, ¿sabe qué decía la gente? Que todo eso era mentira. Ese es un farsante. Porque usted con la sociedad no va a poder pagar la deuda que tiene. ¿Me entiende? Pero la justicia de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando de la justicia de Dios por medio de la fe. Porque hermano, si usted y yo ya quitemos a estos señores de los que yo he hablado, pongámonos nosotros a ver. ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que, no hombre, lo que pasa es que si yo lo comparo con los señores que le he mencionado, usted sale bailando en carroza, ¿no es cierto? Pero ¿usted cree que usted no ha pecado? Si el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, Dios dijo no coman y comieron. Nosotros hemos quebrantado la ley divina. Y la ley claramente dice, el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nosotros merecíamos. Pero se requiere de un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo me arrepiento, yo me siento mal, me arrepiento de mi pecado. Se requiere de un sacrificio, pero ya no es un sacrificio de animales, porque el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ya fue sacrificado una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Entonces, ahora, ¿qué te dice Dios? Mi justicia hoy es por la fe. ¿Sí? ¿Cómo? La fe en Jesucristo. La fe en el único sacrificio en la cruz. Entonces yo estoy en el banco de los acusados y digo, bueno, entonces yo deposito mi fe y confianza en Jesús. Yo le abro mi corazón al Señor. Yo le entrego mi vida a Cristo. Y cuando una persona hace eso, entonces recibe la justicia divina. Pero lo que merecíamos nosotros es la muerte, mis amados hermanos. Ahora, todo esto me lleva a una situación interesante. La ingratitud tan grande de muchas personas de tomar una situación como esta con tanta livianez, con tanta superficialidad. Así es que te ibas a morir vos. Sí, hombre, fíjate que por poquito me dan unas 4 condenas a mí. ¿Y qué fue lo que pasó? No, fíjate que otra persona tomó mi lugar, hombre. Y si fuera salvadoreña, por un pelito me salvé. No, ¿y qué fue? No, otra persona tomó mi lugar. Otra persona está pagando lo que yo tenía que pagar. No me digas, ¿sí? Mira, y vos vas a visitar a esa persona. Bueno, ya fui. Para Navidad estuve ahí. Hay gente que no entiende lo que el Señor hizo por ellos. Hay personas que no han entendido, hermano. Por eso digo, mire, vivimos en tiempos de crisis de fe, hermano. Hay personas que creen que son creyentes, no han conocido a Jesucristo y su verdadero sacrificio. Si conocieran verdaderamente a Dios de todo corazón, si en ellos hubiese un arrepentimiento genuino, amarían a Dios, honrarían a Dios y servirían a Dios con toda su alma, con toda su vida y con todo su corazón. Pero hay una gran cantidad de predicadores hoy en día, que Dios los bendiga, esos predicadores también, porque ni modo, ¿verdad? Que le hacen creer a la gente que es suficiente con que usted venga 1 horita el domingo al mediodía al culto, traiga todo esa mala conciencia que usted tiene por todos los pecados que usted ha cometido, ¿verdad? Que el pastor con una predicacioncita le limpie todo el negro que tiene usted en su corazón y a usted se va a ir un poco más liviano. Ay, qué lindo. Hasta la próxima semana, si es que usted no tiene algo más que hacer.
Y con eso la gente se queda tranquila. ¿Cómo? ¿De dónde? Si ibas para el infierno, si merecías la muerte, si alguien más tomó tu lugar, ¿cómo es que no vas a honrar a ese que tomó tu lugar? Vivimos en un mundo centralizado en nosotros mismos. Es mi trabajo. Son mis cosas, son mis intereses, es mi diversión, es mi tiempo, son mis cosas que tengo que hacer, son mi negocio que tengo que atender, es mi dinero que tengo que cuidar, es mi familia, son mis cuestiones, es mi casa, es mi carro. ¿Y Dios dónde está? Cuando la Biblia dice que hay que buscar primeramente a Dios y su justicia. Cuando la Biblia dice, ¿cómo van a escuchar a otra gente si no hay quien les predique? Y entonces, ¿en qué quedamos? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ay, Señor, gracias, gracias porque mandaste a Jesús a morir. ¿Y usted qué se le imagina? Que fue a morir por usted. Si no estamos hablando de machos cabríos, amados míos. No estamos hablando de un cordero que se sacrificó en un monte. Estamos hablando del Hijo de Dios. Dice el versículo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Y bendito el nombre del Señor, para todos los que creen en Él. Gloria a Dios. No hay distinción. No importa de dónde sea usted, no importa de qué país, no importa el color de su piel, no importa el idioma que usted habla, no importa cómo le ha ido en la feria, no importa nada de eso. Si usted cree en Jesucristo, todo aquel que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ahí no hay distinción en absoluto, no hay diferencia. El siguiente versículo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. El hecho de que yo sea justificado gratuitamente no significa que el precio que se pagó sea barato. Esta no es la tienda del dólar, hermano. Esta es la perla de gran precio. Este es el tesoro escondido. Esta es la sangre de Jesús. Este es el Hijo de Dios, no es cualquier cosa. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la compra, la redención que es en Cristo Jesús. Vaya. Mire, hermano. El año pasado, antepasado, una familia de nuestra iglesia tenía a un hijo que fue apresado en México. Lo metieron a la cárcel, lo estaban extorsionando, estaban pidiendo plata, los trataron mal, los separaron a él con su esposa. Esta familia vivió uno de los tiempos más duros que él haya vivido en su vida. De hecho, cuando conversamos con él acerca de esa experiencia, se ponen a llorar los dos, un matrimonio, por lo que pasaron. Y fue una cosa terrible. Y claro, ellos dicen, hubiéramos dado cualquier cosa, pastor, pero cualquier cosa, por no haber atravesado una experiencia como esa. Cualquier cosa. Claro, hoy ya están en su casa, hoy ya están disfrutando de la libertad. Pero en el momento que la persona se encuentra en la aflicción, allí se es capaz de negociar con Dios. En el momento que uno está en el gran agüite, Dios mío, ayúdame, yo sería capaz de dar cualquier cosa por salir de aquí. Sí, pero ahora que estamos libres, ¿qué? Nos vemos el domingo en el culto, hermano. No puedo, fíjese, hermano, mire que voy a la montaña a pasear. Pero ahí le caigo un día de esto. Y uno dice, y me pregunto muchas veces, hermano, me pregunto. Es naturaleza humana, es ingratitud, ¿no es cierto? Yo les he contado a ustedes en varias oportunidades de este hombre que su familia viene a la iglesia, pero él no. Y un día lo vi en el culto, dije, vaya hombre, ya está haciendo la obra de Dios aquí. Pero después del culto pasó a hablar conmigo. Y me dijo, pastor, necesito que ore por mí. El médico me ha dicho que tengo cáncer.
Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que está aquí con nosotros. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir al Señor un milagro en su vida. No hay ningún problema. Pasó. El siguiente domingo ya no lo vi. Y el siguiente no, ya no regresó, pues. Entonces le pregunto a la familia, le digo, hermana, mire qué fue lo que pasó. Ah, no, pastor, fíjese que el médico le dijo que se habían equivocado, que no es cáncer lo que tiene. Entonces ya no vino. Ya no vino. ¿Ok? Pero mire usted, el agüite lo hizo buscar a Dios. Hay agüite, busco a Dios. No hay agüite, vivo mi vida tranquilamente. A Dios se le debe de adorar con agüite y sin agüite. A Dios se le debe de buscar en las buenas y en las malas. No por la condición que Él me tenga a mí o por lo que Él me da. Él es digno de mi alabanza y mi adoración por lo que Él es. Él es Dios. Y Él es digno de mi alabanza y de mi adoración. Y nada en este mundo debe ser más importante que eso. Ah, si el pueblo entendiera. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si el pueblo aprendiera a darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si el pueblo aprendiera que si usted le da a Dios lo que es de Dios, Dios te va a bendecir de tal manera, hermano, para que le des a César lo que es de César. Pero hay personas que le están dando a César lo que es de César y lo que es de Dios también. Y ahí se la pasan. Y parecen burros, ¿verdad?, trabajando y haciendo y aquí y allá y ahí van. Y saben que no salen de nada. Porque echan un vistazo atrás y se dan cuenta que tampoco tienen nada. Que no hicieron. Pero una ley sencilla de liderazgo dice que si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera como las ha hecho toda su vida, no puede esperar resultados diferentes. Y entonces, pues, si sigue haciendo las cosas como las ha hecho siempre, no puede esperar resultados distintos. Entonces cambie su mentalidad, cambie su manera de hacer las cosas. Si queremos resultados diferentes, cambiemos. Algo está malo en esta situación. Algo está mal. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La redención significa el rescate. Él me rescató. ¡Qué maravilla, Dios mío! Él me rescató. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo nosotros éramos esclavos. Póngale usted. Y esa palabra agorazo, exagorazo en el original, está hablando precisamente de la venta de esclavos en los tiempos bíblicos. Ahora, póngase usted en esa posición, por favor. Usted es un esclavo. Piense por un instante, piense conmigo. Use la imaginación. Lo que le queda, por lo menos, úsela conmigo. Usted es un esclavo y usted está aquí. Piense, hermano, que who cares cómo se llama usted. ¿Qué importa? Porque ¿a quién le importa si usted es un esclavo? No le importa a nadie. Piense usted que usted tiene las cadenas. Usted no tiene derechos. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Un esclavo no tenía derechos de nada. Familia, ¿qué importa tu familia? No la puedes ver si tú sos un esclavo. Tú lo que vas a hacer es hacerme caso y obedecer a todo lo que yo te pida. En la mañana cuando me levante, le vamos a poner Chepe al esclavo. Chepe. En la mañana cuando me levante, quiero mi cafecito, quiero mi desayuno. Y a preparar desayuno. Quiero que te vayas a trabajar a la finca. Y cuando regreses de la finca, primero me haces mi comida y después comes tú. Sí, Señor. Te regresas a trabajar a la finca. Y cuando regreses me haces mi cena y después cenas tú. Sí, Señor. Y tú no te puedes ir a acostar mientras yo no me acueste primero. Y me vas a lavar la ropa y vas a arreglar esto y vas a arreglar aquí y vas a hacer aquí y vas a hacer allá. Y usted se va a acostar cansado y el siguiente día es igual todos los santos días de su vida. Porque usted es un esclavo y no tiene derecho a nada. Porque es un esclavo. Algunos la están tomando bien en serio. Solo estamos imaginando, mijo, nada más. Pero
Ahora, usted, bueno, sí, un día, 2 días, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años. ¿A quién le gustaría ese tipo de vida? Pero ahora viene Cristo y te dice, si tú depositas tu confianza en mí y en el sacrificio que yo hice en la cruz, te hago libre. ¿Te gustaría ser libre? A ver, mijo, pregúntale al perrito si quiere comer. ¿Te gustaría ser libre? ¿Qué diría usted? No, Jesús, no te preocupes, yo así estoy bien. Nadie va a decir una cosa. Por supuesto que sí. ¿Qué hago? No, pues confía en mí, ¿verdad? Y te doy libertad. Por eso es que en aquel entonces habían esclavos voluntarios, ¿verdad? Los que trabajaban como esclavos. Algunos amos los trataban tan bien a los esclavos. Entonces ellos decían, ya después de los 7 años, que era el tiempo de que tenían que irse los esclavos, entonces le decían al amo, mira, amo, yo me quiero quedar, yo quiero seguir trabajando aquí con usted. Y el amo decía, no hay problema, te ponemos una ledesma, te ponemos un arete en la oreja, como una demostración de que tú estás voluntariamente sirviéndome a mí. Porque de lo contrario los vecinos van a pensar que yo me estoy abusando de ti. No, usted ha sido un buen amo, yo me quedo trabajándole voluntariamente. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo para hablar de un esclavo voluntario, un siervo, un dulos. Entonces, ¿qué va a hacer? El Señor te libera, hermano. Al igual que los 10 leprosos. Igual que 10 leprosos, hermanos. Es que debe haber sido una cosa terrible tener lepra. Y el Señor le hace el milagro a esta gente. Y el Señor pregunta y dice, bueno, ¿y que no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Y a usted lo liberan. Usted está libre. Y se va y se olvida por completo de Dios. Esa es la ingratitud a la que yo me refiero. La justicia de Dios es real en la vida de todos nosotros. Y todos aquí podemos proclamar y levantar nuestras manos y decir, sí, por la gracia del Señor somos libres. Yo reconozco lo que Dios ha hecho por mi vida. Y hace poco yo estaba regañándome a mí mismo, porque me predico yo también, aunque no lo crea. Y me estaba exhortando yo mismo. Y yo dije, me estoy quejando demasiado. Me estoy quejando demasiado por las cosas que estoy haciendo. Porque hay gente que lo saca de onda a uno. La verdad que sí. Y está bien que lo saquen de onda 1 o 2 veces, pero ya toda la santa vida, ¿me entiendes? Ya, ¿verdad? Entonces, pero dije yo, no, si Dios ha llamado para hacer esto, hay que hacerlo de la mejor manera, hay que hacerlo con gusto y con ganas. Porque de eso se trata, es un llamado. ¿Qué vas a hacer? Dios te llamó para hacerlo, pues no te queda otra cosa más que hacerlo. Pues sirve. Aunque la veas venir, ay, viene otra vez. Ni modo. Hay que hacer. Dios te llamó para hacerlo y Dios prueba tu paciencia y hay que hacerlo. Bueno, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, mire usted, su justicia. Quiere decir, sin la fe en Cristo, sin la sangre de Cristo derramada en la cruz, no hay justicia de Dios para el pecador. ¿Está conmigo? Yo solamente puedo ser declarado justo delante de Dios, porque mira, una cosa es que Dios te declare justo, porque ya la pregunta que hemos hecho cantidad de veces, ¿usted es justo o usted es culpable? Somos culpables, ¿no es cierto? Somos culpables. Pero la justicia de Dios lo hace justo a usted. ¿Se da cuenta de eso? La justicia de Dios lo hace justo. Aunque para el mundo sigamos siendo culpables. Si usted dañó a una persona o le robó a alguien, o usted le hizo una cosa fea con una persona, a usted le pidió perdón al Señor, usted ya se arrepintió, Dios lo justifica. Delante de esa persona usted sigue siendo culpable. Dice, ¿qué es? Usted es un gran sinvergüenza. No, señora, eso es lo que yo era antes, pero ahora Dios me ha limpiado, Dios me declaró justo. Eso es lo que hace la justicia divina. El perdón de Dios lo que hace es que te quite el castigo.
Entonces nosotros, imagínate, doblemente hemos sido justificados y hemos sido perdonados por su gracia y por su misericordia. Ya no tengo que pagar. Y aquellas personas que en alguna oportunidad en su vida han enfrentado la justicia, saben lo que les estoy hablando. Saben lo que les estoy hablando. Usted se ha declarado justo, pero al mismo tiempo perdonado por parte de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, refiriéndose a Jesucristo. Jesús no tenía por qué ir al Calvario, iglesia. Jesús no tenía por qué derramar su sangre. Jesucristo no tenía por qué morir, porque Él nunca pecó, porque Él es santo, sin mancha. Si quien tenía que pagar por los pecados somos nosotros. Pero el versículo dice: al que no conoció pecado, a Jesucristo, por mí lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Qué lindo esto. Romanos capítulo 4 versículo 5 dice, mire esto: más el que no obra. Esta palabra está bonita. El ejemplo que yo le di de el juez y el pecador. Mire lo que dice el versículo: más el que no obra, sino cree en aquel que justifica a quién. ¿Se da cuenta? Nosotros hemos creído en aquel que justifica al impío, que éramos nosotros. Hemos creído en Él. Bendito sea su nombre. El gran problema lo tienen aquellos que no han creído. Las personas que no han creído en el que justifica al impío tienen sus pecados encima todavía. Ellos no han recibido la justicia divina, la justicia de Dios. Hay un montón de gente hoy en día en el mundo que juega con estas cosas. Juega con estos términos. Juega con la fe. Hay gente que para ellos el evangelio ni les va ni les viene, hermanos míos. El evangelio es cualquier cosa. Y vienen a la iglesia porque no tienen otra cosa más que hacer. Porque ya vieron, ¿verdad?, el Señor de los cielos, porque ya vieron la coyota, porque ya vieron todo ese montón. Ya la vieron, entonces no tiene nada que hacer, vámonos al culto. Pero amor por Dios, pasión por Dios, conocimiento, no lo tienen. Y hay gente que juega de esta manera. Hay personas que dicen, mire, don fulano, doña fulana, venga a la iglesia, hombre, venga a escuchar. No, yo no quiero ir. Pero mire que si usted se va a condenar, no, si a mi Dios no me va a condenar. A mi Dios me va a hacer el favorcito. Hay gente que habla así. A mí Dios me va a hacer el favorcito, hombre, si yo soy amigo con el que está allá arriba. Están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Las cosas no son como usted las cree, no son como usted las percibe, son como están escritas en la palabra del Señor. Y la Biblia nos habla de creer en Dios, la Biblia nos habla de depositar nuestra fe y confianza en el Señor, nos habla de amar a Dios, nos habla de servir a Dios y nos habla de honrar a Dios con todo nuestro. A Dios no solamente hay que amarlo de lejos, hermano. La Biblia dice que hay que amarlo. ¿De qué manera hay que amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A ver, dígame usted, ¿cómo va a creer que una persona que es indiferente al evangelio va a amar a Dios de esa manera? Ahora, quiero terminar con un pasaje que leímos temprano. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18. Versículo 9. Dice la palabra del Señor que a unos que confiaban en quién. ¿Y cómo qué? ¿Quién es este? ¿Sabe quién es ese? Ese que confía en sí mismo como justo. ¿Sabe quién es? Es aquella persona que le dice a usted, si yo no hago nada malo. ¿En quién está confiando? En sí mismo. Es aquel que le dice, te aseguro
que yo me porto mejor que la gente que va a tu iglesia. Ese está ahí. Regálesele este versículo a esa persona. Está ahí. ¿Por qué? Porque están confiando en ellos mismos como justos. No, si yo me porto bien, yo no hago nada mal, yo nunca he robado, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho lo otro. Entonces están confiando en ellos mismos y menospreciaban, dice la palabra, a los otros. A ellos les dijo esta palabra. Mire la palabra que les dio el Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era doctor de la ley, tenía conocimiento de la ley, era fariseo. El otro era publicano. Publicano es para decir, era un pecador empedernido. Eso es lo que está diciendo. Uno era religioso, el otro era publicano, pecador. El fariseo, el religioso, se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, mire que está hablando a Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, mañosos, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Voy a haber visto así de reojo, vea que estaba ahí. Dijo, Señor, gracias que yo no soy igual que este que está aquí, que me reservo el nombre. Y comenzó a hablar de sus obras. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Era lo único bueno que hacía este viejo. Doy diezmos de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí porque soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira qué lindo esto. ¿Quién es el que recibe la justificación? Aquel que dice, Señor, yo vivo por tu justicia, yo vivo por tu gracia, yo vivo por tu misericordia. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No son nada. No hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar el perdón divino por los pecadores que hemos sido. La única obra que tiene valor es la que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es la única. Es por eso que nosotros no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. La gracia a través de Cristo, la misericordia a través de Cristo, el sacrificio a través de Jesús, la sangre del Señor. Por Él somos lo que somos. Por su misericordia. Si es que decir, si yo me muero hoy voy al cielo, ay qué bonito, ¿verdad? Por su gracia y por su misericordia. Iglesia, hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios ha sido impuesta en nosotros por la fe en el Señor Jesucristo. Que nunca se le olvide eso. Y lo que Cristo hizo fue entregarse a sí mismo por el gran amor que nos tiene. Pero mis amados hermanos, devuélvale ese cariño al Señor. Devuélvale ese amor, ame a Dios, sirva a Dios, póngalo en el pedestal que Dios debe de estar. Que el mundo sepa que para usted Dios es primero. Que el mundo conozca sus valores. No haga de Dios una religión, porque Dios no está de acuerdo con las religiones, hermano. Dios quiere una fe, y una fe verdadera. Como este hombre que se acercó al Señor y dijo, Señor, yo soy un gran pecador, soy un pobre pecador. Amados hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor que nos ha salvado. Alabado sea el nombre de Dios que nos ha justificado por la sangre de Cristo. Y si no fuera por el sacrificio de Jesús, ¿qué sería de nosotros, amados hermanos? Incline su rostro, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, hemos estudiado y entendemos que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, que con ese sacrificio se satisface la ira de Dios por el pecado del hombre, y con el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor, con ese sacrificio de tu Hijo amado, se paga el pecado de todo aquel que deposita su fe y confianza en la persona de Cristo. ¿Cómo no vivir agradecidos, querido Señor?
¿Cómo no vivir agradecidos, Padre eterno, por lo que hiciste por nosotros? Nada traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar. La vida del hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. Pero nos llevamos a Jesús el Señor para la vida eterna que nos promete tu santa palabra, para las mansiones celestiales prometidas en las Escrituras. Queremos adorarte, Señor, el resto de nuestros días. Queremos reconocerte como el Señor y amo de la tierra. Que nuestra manera de vivir demuestre el amor que tenemos por ti, Padre Santo, y la importancia y el valor que Dios representa para nosotros. Ayúdanos en medio de un mundo tan materialista, en un mundo que camina tan rápido, Señor, y donde es tan fácil olvidarnos del Dios de la gloria. Gracias por esta iglesia que nos lo vive recordando en cada servicio, que Dios debe ser primero y que a Dios hay que amarle con el alma, con el corazón, con la mente, con las fuerzas, y honrarte con lo que somos y lo que tenemos. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias de todo corazón por la redención, por la propiciación, por haberte entregado, por haberte dado para que nosotros podamos tener salvación. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida a Dios en esta noche. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados, Dios quiere darle la bendición de la vida eterna. Para eso es necesario que usted le abra su corazón a Jesús, que usted invite a Cristo a venir a su vida y le diga: Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco que he fallado, reconozco que te he ofendido y en este día te invito a venir a mi corazón. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. Déjenos orar con usted. Hay personas que le van a ayudar a tomar esa decisión y le van a explicar lo que significa recibir a Cristo en el corazón. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por derramar tu sangre, por poner tu cuerpo y por tu resurrección, Padre. Te invito a ser el Señor de mi vida, mi Salvador, mi Redentor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe este viernes a las 7:30. Hay fiesta en la casa del Señor. Traiga a todas las personas que pueda para nuestro culto de evangelismo con el Pastor Junior. Que la paz de Cristo les bendiga, que Dios les acompañe.